Listo. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana de domingo. Es una bendición poder estar aquí desde la casa de Dios transmitiendo esta palabra en la cual yo sé que Dios va a bendecir hoy de una manera especial. Quiero comenzar con un momento de oración, porque sé que el Señor está haciendo cosas maravillosas y poderosas en nuestras vidas. Y simplemente dispongamos nuestros corazones, porque Dios hoy nos quiere hablar de una manera especial. Dios quiere derramar su Santo Espíritu, porque recordemos que no hay límites para recibir la gloria ni la presencia de Dios. Oremos por un momento. Bendito Padre, a ti te damos gracias, Señor, por esta mañana tan especial. Que podemos, Señor, estar conectados a través del Facebook, Señor. Sabemos que tú eres el Dios del cielo y de la tierra, y que para ti, Señor, ciertamente no hay nada imposible. Tú estás en este lugar, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, porque tú estás fluyendo desde este lugar, Señor, para traer tu bendición, tu gloria, tu palabra a tu pueblo, Señor. Porque tú nos quieres alimentar, Señor, con tu palabra. Tú nos quieres dar ese maná que viene del cielo, ese maná que restaura, que bendice, ese maná que fluye con poder y autoridad. Por eso te agradecemos, Señor, porque podemos estar delante de ti. Y pido, Señor, por todos mis hermanos que están conectados en este momento, y pido que sea la unción bendita del Espíritu Santo, que sea la gloria de Dios ministrando de una manera especial a cada necesidad, Señor, porque tú nos ministras, Señor. Tú tienes el poder para sanar, tú tienes el poder para liberar, tú tienes el poder para restaurar, tú tienes el poder para salvar, Señor. Y te pido que hoy, Señor, esa gloria tuya descienda a cada uno de tus hijos. Que la presencia y el poder de Dios se hagan reales mientras que se ora en este lugar y mientras que se predica tu palabra. Porque tú tienes palabras de vida, tú tienes palabras de gloria, tú tienes palabras para hablar a nuestros corazones. Reconocemos que estamos necesitados de ti, Señor. Necesitamos tu gloria, necesitamos tu presencia, necesitamos tu Santo Espíritu cada día. Y por eso en este día, Señor, estamos hambrientos de ti. Queremos ese toque especial, bendito Dios, un encuentro con ese Dios maravilloso, porque sabemos, Padre, que tú nos hablas a través de la palabra, pero tú también quieres que tengamos esa experiencia personal de ser llenos con el Espíritu Santo, de recibir la unción sin medida, bendito Dios, porque tú no nos das el Espíritu por medida, sino que lo das abundantemente y nos lo das a través de la fe, porque es el don del Espíritu, el regalo de Dios que no tiene precio, que no tiene costo. Dios nos lo otorga por la obra de Cristo en el Calvario. Cristo pagó el precio y ahora nosotros podemos disfrutar de sus bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento en esta mañana, para que podamos, Señor, entender tu palabra. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que podamos acercarnos más y más a ti, Señor. Que podamos entenderte, que podamos comprenderte, Señor. Porque eso dice tu palabra: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Por eso, Padre, queremos que nuestra gloria sea el conocerte a ti, Padre, el conocerte a ti, Hijo, y el conocerte a ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos tener esa presencia maravillosa.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Comienza a ungir a cada persona que está escuchando tu palabra. Comienza a limpiar, bendito Dios, en este momento. Santifica, Padre, porque eres tú el que nos santifica, Señor. Eres tú el que nos bendice, Señor. Eres tú, Señor, el que obras en nuestros corazones. Que tu pueblo en esta mañana sea bendecido y reciban esa gloria en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta mañana voy a tocar la tercera parte de los temas que hemos estado hablando. Hemos estado hablando una serie de temas acerca del Espíritu Santo. Y ya tocamos el primer tema, conociendo al Espíritu Santo. Vimos la personalidad del Espíritu Santo. Vimos las funciones del Espíritu Santo. Vimos las profecías acerca de la venida del Espíritu Santo. Vimos la divinidad del Espíritu Santo. Y ahora estamos viendo las manifestaciones del Espíritu de Dios y las reacciones del hombre, tercera parte. Desde que comencé esta serie, muchos hermanitos han estado comenzando a tener experiencias con ángeles. Han comenzado a venir visiones. Los sueños se han comenzado a manifestar. Una hermana ayer o antier me escribió por el WhatsApp acerca de un sueño poderoso que tuvo, en el cual en el sueño podía escuchar los ángeles de Dios. Porque en Joel 2, 28 y 29 dice que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Profetizarían vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarían sueños y vuestros jóvenes verían visiones. La Escritura nos habla de la palabra profética, la Escritura nos habla acerca de los sueños y la Escritura también nos habla acerca de las visiones. Y estas son cosas que comienzan a suceder cuando el Espíritu Santo comienza a tomar el control de una iglesia, de una familia o de una vida. Comienza a venir la parte espiritual, la parte del Espíritu Santo a posarse sobre las personas y comienzan a suceder experiencias que nosotros llamamos sobrenaturales. Les dije que en algunos cultos voy a estar trayendo a algunos hermanos para que cuenten algunos testimonios de sus experiencias espirituales. Y hoy quiero pedirle el favor a Mateo que pase por aquí al frente y nos cuente la experiencia que tuvo en estos días con el Espíritu Santo, que también fue a través de un sueño y cuando despertó la gloria de Dios estaba ahí. Mateo, bien pueda pasar y le cuentas a los hermanos. Buenos días, iglesia. Pues lo que me pasó fue la semana pasada, un día que estaba realizando ayuno, y lo que pasó fue que yo por la noche antes de dormir le dije a Dios, le dije al Espíritu Santo, me acordé de las palabras del pastor en las prédicas, de que nosotros le podemos pedir al Espíritu Santo de que se manifieste de diferentes formas, de que nos hable, de que queremos escuchar la voz de Él, que queremos tener esa experiencia con Él, tener visiones, sueños. Y en el momento que yo me dormí, pues tuve un sueño donde yo estaba reunido con un grupo de personas y empezamos a realizar una oración. En medio de la oración se dio palabra de profecía, se sintió la unción, se ministró pues a las personas que estaban en la oración en ese momento, las que me estaban acompañando. Todos lloramos, sentimos el toque del Espíritu Santo y fue aproximadamente 3 horas que realizamos esta oración. Cuando yo me desperté, sentí 15 a 20 minutos de corrientazos por todas las extremidades, por todo el cuerpo. Sentía como corriente eléctrica. Y yo decía, no me asusté porque como el pastor ya había contado la experiencia de que él había sentido esto, eso yo dije, bueno, es lo mismo que había sentido el pastor. Dios mío, esto es impresionante, esto es muy bonito. Y sentí esa llenura como cuando uno realiza oración por mucho tiempo. O sea, yo sentí que viví la oración desde el principio hasta el final. Y cada una de las palabras pasaba por mi mente y por mi corazón, sentí esa llenura. Y bueno, esa fue la experiencia que yo tuve con Dios, muy bonita, algo espectacular, nunca lo había sentido, todo para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, Mateito, que Dios le bendiga. Amén. Mis hermanitos, esas son las experiencias de las que hemos estado hablando en estos días.
visitaciones del Espíritu Santo, y como Mateito a través de un sueño el Señor lo ungió, pero cuando despertó comenzó a sentir corriente eléctrica que comenzaba a pasar por su cuerpo. Esa es la unción cuando nos visita. Y esas experiencias, hermanos, son maravillosas, y Dios quiere que tú como hijo de Dios comiences a experimentar esas experiencias tan maravillosas que tanto se nos prometen en el libro de Joel y en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estuvimos hablando en los cultos anteriores, hoy vamos a tocar la tercera parte de este tema. Estuvimos hablando acerca de que Dios es un espíritu todopoderoso. No hay ningún tipo de debilidad en Dios, pero el hombre tiene debilidad. El hombre es frágil en su naturaleza humana. El hombre es limitado, pero Dios no conoce límites de ninguna clase. Y hablamos que cuando ese Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, ese Dios eterno, tiene una manifestación y hay un encuentro con el ser humano experimenta cosas que nosotros llamamos sobrenaturales, porque se salen del ámbito natural. Y estuvimos hablando algunos puntos. El primero, hablamos del reposo en el espíritu o la caída al piso, que hay personas que cuando son ministradas o impactadas por el poder de Dios, caen al piso por el poder de Dios. También también vimos los éxtasis, que es ver las cosas espirituales sin ser consciente del mundo terrenal. Tercero, vimos las visiones, donde podemos ver la gloria de Dios, los ángeles de Dios, pero siendo también conscientes del mundo espiritual. Vimos en cuarto lo que era el viento soplando, lenguas de fuego y hablar en otros idiomas. Punto 5, vimos la nube de Dios y el fuego de Dios. Punto 6, puede temblar. Punto 7, el Espíritu Santo puede caer en cualquier momento. Hablamos de los de repentes de Dios. Y punto 8, hablamos que con la imposición de manos el Espíritu Santo fluye y puede venir la sanidad. Hoy vamos a ver otros 5 puntos para terminar este tema. Otra manifestación maravillosa del Espíritu Santo es por medio de la ropa o paños ungidos. La unción puede traer sanidad. Por medio de la ropa o paños ungidos, la unción puede traer sanidad. Y eso es algo que me ha impactado mucho, porque hay muchas personas que critican el poder de Dios, la unción de Dios, y son personas que muchas veces tienen muy buena teología, conocen muy bien la parte bíblica, pero cuando se habla de una experiencia espiritual, ellos no han tenido una experiencia espiritual. Y hay inclusive teólogos y pastores que no creen en los dones del Espíritu Santo, que no creen en que Dios puede sanar en el tiempo presente, que no creen que Dios puede fluir en ese tiempo, y no creen en que la gente pueda hablar en lenguas, porque ellos simplemente se quedaron con la parte bíblica, pero les falta la parte de la experiencia espiritual. Y yo creo en las dos. Creo en la sana doctrina, pero también creo en el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que hace que la palabra de Dios se vuelva real. Como decía el predicador T.L. Osborne, y dice, ¿qué es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión? Claro está, Jesucristo, su resurrección, amén. Pero algo que hace también vivo el cristianismo es el Espíritu Santo, que le da vida a la vida cristiana, donde podemos ver que ese Dios de gloria que se menciona en la Biblia, haciendo hechos poderosos y maravillosos, lo sigue haciendo en el tiempo presente. Porque los milagros no fueron para el tiempo de los apóstoles, ni para el tiempo de Elías, ni de la iglesia primitiva, sino que el Espíritu Santo está para todos los tiempos. Y el mismo Jesús que sanaba ayer es el mismo Jesús que está sanando hoy. Y una de las áreas que yo conocí por la palabra era que la Biblia nos dice que muchas personas cuando llegaban a Jesús ni siquiera le pedían que orara por ellos, sino que simplemente tocaban el borde del manto del Señor y eran sanados.
La primera vez que se menciona que una personita se sana con la ropa de alguien es cuando una mujer con flujo de sangre que se estaba muriendo, había gastado todo lo que tenía en médicos y no se sanaba. Dice que ella llegó delante de Jesús y le dijo, y se dijo dentro de sí: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva. Y dice que cuando el Señor pasó, ella, arrastrada en el piso, tocó el borde del manto del Señor y poder salió de él, que impactó el cuerpo de ella y sintió la sanidad. Pero Jesús frenó y dijo: alguien me ha tocado. En medio de la multitud, el Señor dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos: Señor, pero todo el mundo te aprieta. Digo: no, alguien diferente, porque sentí que poder salió de mí. Tremendo eso, poder salió de Jesús cuando esta mujer lo tocó tan solamente con la fe. Y tocó su manto. Y desde ese día en adelante, la mujer pasó y contó el testimonio. Cristo la hizo pasar. Y cuando contó el testimonio, la gente escuchó, y a partir de ese día las multitudes procuraban tocar el borde del manto del Señor y todos eran sanados también. Mateo 14:36 dice así, 14:36. Voy a leer desde el 34 y dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Hermano, qué historia tan impresionante. El Señor Jesucristo, bajo la unción, el poder del Espíritu Santo, aún su ropa estaba ungida. Y cuando esta mujer fue sanada y la gente se dio cuenta, ya donde Jesús llegaba a cualquier parte, la gente le rogaba: déjanos tocar el borde de tu manto. Y simplemente lo tocaban y poder salía y lo sanaba a todos. La ropa ungida, hermanos. Yo desde que me convertí he creído que Dios lo puede hacer. Y he conocido algunos ministerios, como el ministerio de Gigi Ávila, que ellos tenían una revista que enviaban a muchos países contando testimonios y milagros. Pero ellos oraban por las revistas para que el poder de Dios estuviera ahí, y que cuando la gente leyera los testimonios se sanaran. Y luego me daba cuenta en los testimonios que la gente leyendo las revistas, los tumores desaparecían, los endemoniados eran liberados y la gloria de Dios se manifestaba, porque esa es la unción del Espíritu Santo. Hace años tuvimos un testimonio con una hermana del Solferino que se llama doña Armilda. Allá en la casa de ella en los bajos se adecuó un salón y allá queda la iglesia del Solferino. Ella tenía un hijo con un problema físico muy fuerte, pero además de ese problema físico, el niño sufría de epilepsia. Y ella nos cuenta que diario le podían dar entre 5 a 9 ataques todos los días de epilepsia. Y resulta de que se oró por el hijo, pero él nunca sanó. Y un día ella escuchó que yo prediqué acerca de ungir las prendas de algunos enfermos para enviarla para ellos. Y ella trajo una prenda de su hijo. Y recuerdo de que simplemente la ungimos, o sea, oramos: Padre, que tu poder esté en este paño, en esta prenda, que cuando sea puesta en este joven, en este niño, tu gloria desciende y sea sano. Y ella tomó la prenda, la llevó a la casa y la puso sobre su hijo. ¿Y qué fue lo que sucedió? El poder de Dios se desprendió y sanó completamente a su hijo y no volvió a sufrir ningún ataque. Hermanos, el Señor es bueno, y lo que Él hacía antes lo sigue haciendo hoy. Y si a través de la ropa del Señor Jesucristo la gente era sana, así yo creo que los enfermos pueden ser sanos. Y a veces dicen: pastor, vaya a una clínica, vaya a este sitio, vaya al otro. Y yo muchas veces les digo: más bien, si pueden traerme una prenda del enfermo, tráigala y vamos a orar, la vamos a ungir, que cuando sea puesta la persona enferma va a recibir sanidad. Vamos a leer Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, el versículo 11 y 12.
Hechos capítulo 19, el versículos 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Hermano, cuán grande es el poder de Dios, que no le pone límites de ninguna clase. El Señor Jesucristo vio miles de personas siendo sanas al tocar su ropa, y aquí se nos habla del apóstol Pablo, que Dios lo ungió de tal manera que los paños o las prendas que tocaban el cuerpo de Pablo quedaban ungidas, y la gente los tomaba y los colocaba sobre los enfermos y eran sanos. Los colocaban sobre los endemoniados y los demonios salían. Pero no era la prenda, era el poder de Dios que se encontraba en la prenda. Ahora, cuando nosotros ungimos prenda, le decimos a la gente: usted lleva y lo pone, y ya la unción se desprende y ya no va a pasar pues nada más, porque Dios lo usa como un testimonio de sanidad y de gloria para él. Piensen en el poder de Dios que estaba sobre la vida de Pablo, toda su ropa ungida. Y cuando un hombre o una mujer de Dios es ungido, Dios unge todo. Unge su ropa, unge su cama, unge su habitación. Todo lo que le pertenece a un hombre o a una mujer de Dios está bajo la unción. Y qué testimonio tan maravilloso. Hace años estuve en una campaña de sanidad y milagros en Calima, Darién. Y estuvimos como una especie de teatro donde estuve por 2 noches compartiendo el evangelio. Y muchas personas fueron sanadas por el poder de Dios. Pero me contaron de una mujer que estaba lejos, como en una finca, y tenía un cáncer de seno. Y entonces, ¿que cómo hacían? Dije: tráigame una prenda o un pañuelito para que oremos y lo unjamos, y llévenlo a la persona que está enferma. Y resulta que trajeron ahí, creo que fue un pañuelo, y oramos y lo ungimos y lo llevaron. Y resulta que como a los 2 años volví a Calima, Darién, 2 o 3 años, otra vez a campaña. ¿Y qué fue lo que me encontré? Me encontré con el testimonio de que el paño había sido puesto sobre aquella mujer que tenía cáncer de seno y se había sanado completamente. Y no solamente sucedió eso, como a los 3 años ellas vinieron de esa zona, vinieron aquí a Manizales y estuvieron aquí contando el testimonio de cómo Dios había sanado el cáncer con un paño ungido. Mis hermanos, cosas grandes va a hacer el Señor. Y yo le he dicho: Señor, no te quiero limitar de ninguna forma. Hay mucha gente necesitada, mucha gente en depresión, mucha gente que se encuentra atormentada por demonios, mucha gente con enfermedades de muerte, que tal vez no podamos llegar a ellos, pero sí puede llegar a ellos un paño ungido. Y cuando tú, mi hermanito, veas a alguien que está enfermo y puedes traer algo de la personita para que oremos en la iglesia, lo vamos a hacer. Yo creo en el poder de Dios, yo creo en los milagros. En las campañas de Francis Hunter y su esposo en los Estados Unidos y en otros países, fue una pareja muy usada en sanidad. Y una de las formas como los enfermos eran sanados es que ella pasaba por ciertos lugares en la campaña y había gente que tocaba su cuerpo, tocaba su ropa y eran sanados. Porque, hermanos, esa unción que fluyó con Jesús, que fluyó con el apóstol Pablo, es la misma unción que sigue fluyendo hoy. Había también un predicador llamado Smith Wigglesworth, que vivió hace como 70 años y fue muy usado por Dios. Y algo que él hacía era enviar paños ungidos por correo a lugares donde habían personas enfermas. Y llegaban los testimonios por cantidades de lo que Dios hacía. Porque es Dios el que lo hace. No es la prenda, no es el pastor, es la unción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se nos habla del profeta Eliseo, que hizo el doble de milagros que el profeta Elías. Pero dice que cuando él murió, donde lo sepultaron,
La unción del Espíritu quedó inclusive en los huesos de Eliseo. Y la Biblia dice que una banda mató a un hombre y lo trajeron por donde estaba la tumba de Eliseo, y sin darse cuenta tiraron al hombre muerto sobre los huesos del profeta Eliseo. Tal vez estaban un poco descubiertos, pero dice en el libro de los Reyes o de Crónicas que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó inmediatamente. ¿Se imaginan el susto, hermano, de estos hombres? Tirar ese cuerpo muerto y ver lo que resucita, porque la unción seguía aún en los huesos de Eliseo. Grande es el Señor. Vamos a ver otro punto. Punto 10. Por medio de la palabra y el nombre de Jesús se echan los demonios y se sanan los enfermos. Por medio de la palabra y el nombre de Jesús se echan los demonios y se sanan los enfermos. Mateo 8. Libro de Mateo capítulo 8. Versículos 14 y 15. Y aquí encontramos la historia cuando el Señor Jesucristo visitó la casa de Pedro. Y la suegra del apóstol Pedro estaba enferma con una fiebre terrible. Y el Señor la sanó. Dice en el versículo 14: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano. Y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El Señor Jesucristo llega a la casa de Pedro, la suegra está enferma y llega y la toca, y esta mujer se sana. Y es tanta la alegría que comienza a servir al Señor, y se dan cuenta los vecinos, la gente de alrededor, y por la tarde la casa estaba llena de gente, pero gente con enfermedades, endemoniados, deprimidos, angustiados. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Manifestó su gloria, y dice que con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Nosotros, hermanos, tenemos poder, no en nuestras palabras, sino en la palabra de Dios. Porque dice la Escritura en el versículo, creo que es 16, que Jesús hizo esa oración porque ya estaba profetizado que Él llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores. Y nosotros oramos en base a la palabra de Dios, que tiene poder y que tiene autoridad. Cuando nosotros vamos a orar por las personas, y hay enfermos, y hay endemoniados, y personas cautivas por aflicciones, y nosotros comenzamos a orar, el Espíritu Santo comienza a moverse, y damos la palabra de Dios: por la llaga de Jesús es sano, y la gente sana. En el nombre de Jesús sal fuera, y los demonios comienzan a soltar a las personas. Porque Dios nos ha dado poder a través de su palabra puesta en nuestras palabras. Por eso, mis hermanitos, hay poder en la palabra de Dios. Y cuando tú la crees con fe, el Señor va a hacer grandes cosas. Y yo creo la palabra de Dios. Creo que nuestra fe va a aumentar y vamos a comenzar a ver cosas que no hemos visto en el pasado, como las hemos estado viendo en las últimas semanas, porque el Espíritu de Dios se tomará este lugar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que harás. Hechos capítulo 16, el versículo 16. Por la palabra de Dios y la oración, en el nombre de Jesús, los demonios salen fuera. Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 18. Hechos 16, del 16 al 18. Y dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. El apóstol Pablo se encontraba en una ciudad llamada Filipos, e iba con un grupo de hermanos a orar, cuando una mujer comenzó a seguirles. Pero aquí se nos dice que la mujer tenía un espíritu de adivinación, o sea, ella era una pitonisa. Ella era una mujer que adivinaba el futuro, que adivinaba si a las personas les iba a ir bien o les iba a ir mal, pero era a través de un espíritu que estaba en ella. Versículo 17.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y mire, y esta mujer que estaba endemoniada estaba diciendo la verdad al decir que Pablo y los que estaban con él eran siervos del Dios Altísimo, y que los escucharan a ellos, porque aún los demonios a veces dicen la verdad y por eso engañan a las personas. Y la gente se sorprende que porque la mujer llega donde la persona que trabaja con brujería, hechicería, y le dice: el brujo, mira, tu esposo tiene los calzoncillos rojos. ¡Ay! ¿Y cómo supo? ¿Por qué? Por un espíritu de adivinación. Escúchame bien. La gente que trabaja con brujería, macumba, vudú, hechicería, pueden decir tal vez cosas que son verdaderas, pero no pueden cambiar las vidas, no pueden sanar las personas, no pueden quitarle su depresión, no pueden obrar para bendición, porque son demonios que están dentro de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo tomó la palabra y tomó el nombre de Jesús y ordenó que ese demonio saliera fuera, y en aquella misma hora el espíritu salió. La mujer fue completamente liberada para la gloria de Dios. El poder de la palabra de Dios y el poder de Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Luego estaré dando unas series sobre el nombre de Jesús. Y ese espíritu salió fuera. Hace años me encontraba en Cartago Valle y estábamos en una campaña en un barrio muy peligroso llamado El Ciprés. Y en una tienda había una tarimita y nos permitieron ahí para tener una campaña de sanidad y milagros, y fuimos creo que fue por 4 días. Y desde el primer día Dios comenzó a sanar y a liberar personas, y comenzó a llegar mucha gente de todo el barrio. Y en una de esas reuniones vi que bajaron a una mujer que venía como con otras 2 personas que la traían. Y en el momento que comenzamos a orar y dije: en el nombre de Jesús se libre, esta mujer cayó al piso y se rebotó y se revolcó. Pero al momento ella quedó libre y la levantaron. Luego me contaron el testimonio que era una mujer gregoriana que trabajaba con el demonio de Gregorio Hernández. Entonces ella hacía trabajos para que la gente supuestamente fuera sana y vivía de eso. Pero lo que estaba era endemoniada, y allí la liberó el Señor. Luego la visité en la casa de ella, y en la casa de ella abrimos un grupo de oración, porque el evangelio llegó a aquella casa. Y quiero decirte, mis hermanos, que por el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, cosas van a suceder hoy, porque al final estaremos orando por un momento. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Libro de Marcos capítulo 16. El versículo 15 en adelante dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando uno predica el evangelio de la salvación, las buenas noticias de la obra redentora de Jesús, la gente tiene 2 opciones: o creer y ser salva, o rechazar a Cristo y no creer y perderse eternamente. Porque solo hay 2 caminos: camino de salvación y camino de condenación. Y las personas en esta tierra deciden dónde pasarán la eternidad. Por eso no deseches el evangelio de Jesús, no deseches la gracia de Dios. En el versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Escuchen, aquí se dice: estas señales seguirán a los que creen. Ahí no dice a los apóstoles, ahí no dice a los pastores, ahí no dice a los evangelistas o a los líderes, ahí dice a todo aquel que cree. Y dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Lo primero que Dios te da es autoridad en el nombre de Jesús
para echar fuera demonios. Y dice, hablarán nuevas lenguas en otros idiomas. Tomarán en la mano serpientes y no les hará daño. Tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Solamente quiero hablar de que en el nombre de Jesús todo creyente tiene poder sobre los demonios. En el nombre de Jesús todo creyente tiene poder sobre la enfermedad. Lo que el creyente tiene que hacer es creer, porque aquí dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Cuando tú vas a orar por una persona en el nombre de Jesús y tú tienes fe y crees que Jesús lo va a hacer, entonces vas a ver los milagros de Dios, vas a ver las liberaciones de Dios, vas a ver la presencia de Dios manifiesta. Porque es la fe lo que libera el poder de Dios. Es la fe lo que hace que el nombre de Jesús tenga poder. Porque muchos mencionan el nombre de Jesús, pero no lo hacen con fe. Y por lo tanto no ven la gloria de Dios. Pero cuando tu fe está unida al nombre de Jesús, pero es tu fe en Cristo, y esa fe está unida, entonces los demonios saldrán fuera, los enfermos serán sanos, y verás gloria, y verás maravillas, y verás la manifestación del Señor. Punto 11. Otra manifestación del Espíritu Santo. Dios puede ungir aún la sombra de un hombre. Dios puede ungir aún la sombra de un hombre. Hechos capítulo 5, versículo 14 y 15. Hechos 5, 14 y 15. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran hombres escogidos por Dios, pero eran hombres común y corriente. Y estaban totalmente rendidos a Cristo y al Espíritu Santo, y la gloria de Dios los ungió. Y ellos imponían las manos, la gente sanaba, reprendían en el nombre de Jesús, los demonios salían fuera, veían el bautismo en el Espíritu Santo, la gente orando en lenguas y manifestaciones de todo tipo. Pero aquí se nos habla, en el versículo 14 y 15 dice, y los Hechos 5, 14 y 15 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Por qué la gente se convertía? No solamente por la predicación, sino también por las señales y milagros. Porque muchos, para espiritualizar la palabra de Dios, dicen, no, es que si la gente no se convierte con la predicación, con nada se convierte. Pero cuando usted lee los evangelios, usted encuentra que mucha gente creyó en Jesús por sus milagros. Jesús en una ocasión dijo, si no me creen a mí, entonces crean por mis obras, por mis señales, por mis milagros. Juan el Bautista, cuando lo encarcelaron, mandó a preguntar a Jesús que si él era el Mesías o que habían de esperar a otro. Y Jesús, que le contestó, díganle a Juan que el evangelio es predicado a los pobres, los ciegos ven, los cojos caminan, los enfermos son sanos, los demonios son echados fuera. Y cuando le trajeron el mensaje a Juan, se dio cuenta que verdaderamente Jesucristo era el Mesías. Los milagros y las señales, hermano, son tan importantes, porque eso hará que mucha gente venga. Eso hará que mucha gente luego escuche el mensaje. Los milagros no salvan a nadie, pero le dan testimonio a la gente de que Dios es real, y entonces aceptan a Cristo. En el versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Era tan fuerte el poder sobre los apóstoles que la Biblia dice que ya en Jerusalén habían ciertas calles por donde los discípulos iban a pasar o iban a estar, y sacaban a los enfermos no solo de Jerusalén, de otros pueblos, de otras ciudades, y los colocaban en camas, en lechos,
para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra los tocara, la sombra de Pedro. Y dice que había muchos enfermos y endemoniados y todos eran sanos y todos eran libres, porque Dios ungió la sombra de Pedro. No era Pedro ni la sombra de él, sino el poder de Dios que se posó sobre Pedro, la unción, y ungió hasta la misma sombra. Y tal vez cuando iba a pasar por cierta parte, los enfermos miraban para qué lado estaba cayendo el sol, por si Pedro pasaba, para que la sombra diera ese lado. Y cuando Pedro simplemente pasaba, el poder de Dios caía y la gente se levantaba de los lechos. Los demonios comenzaban a salir de las personas. Había todo tipo de manifestaciones porque Dios ungió la sombra de un hombre. Qué bueno que Dios nos pueda usar de esa forma, mis hermanitos. Que los enfermos puedan ser sanos así. Que usted simplemente llegue a una casa y con solo entrar la gente sea sana. Que cuando usted llega a un lugar y solamente tu presencia ya traiga sanidad y ya traiga esa gloria de Dios. Porque hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y si nosotros lo creemos, Dios lo va a hacer. Y nos va a usar de formas impresionantes. Y más en esos últimos tiempos que se aumenta la enfermedad, que los demonios están alborotados, atormentando a más personas, que hay tanta crisis, tanta depresión, tanta calamidad. Es en este tiempo que necesitamos la gloria y la presencia de Dios para que la gente pueda ser ministrada por Dios, porque Dios ama las almas, Dios ama la sanidad, Dios ama la liberación, Dios ama ver las almas ser libres, porque esa es la compasión del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo, que hace 2000 años dio esa gloria, es el mismo Señor Jesucristo que hoy en día está ministrando esa misma unción y poder a través de Cristo en nosotros. Porque no somos nosotros, porque al recibir a Cristo lo tenemos en nuestro corazón y por eso Dios nos puede ungir y por eso Dios nos puede usar. Otro punto, otra manifestación del Espíritu Santo son los sueños. Los sueños. Dios nos visitará en visiones nocturnas. Dios nos dará sueños espectaculares. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. María queda en embarazo por el Espíritu Santo. Cuando José, su prometido, se dio cuenta, la iba a abandonar. Pero Dios se le manifestó en un ángel y le mostró lo que había sucedido. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando de desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. ¡Qué belleza! Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. ¡Aleluya! El ángel de Dios se manifestó a José, Gabriel, y le dijo en el sueño: José, María está en embarazo, no por algún hombre, por intervención humana, sino por intervención divina. Es el Espíritu Santo que la escogió para traer al Mesías. Recibe a tu mujer, y José la recibió. Vamos a leer también Mateo capítulo 2, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 2, el versículo 11 y 12. Y dice así: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelaciones en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí se habla de los sabios de Babilonia que vinieron a visitar a Jesús. Cuando llegaron donde Jesús estaba, ya Jesús tenía 2 años, estaba ya grandecito.
y le trajeron incienso, mirra y oro. Pero ellos habían ido donde el rey Herodes a preguntar que dónde iba a nacer el rey de Israel. Y Herodes no le gustó porque él era el rey. Y dijo, cuando lo encuentren, me dicen para yo ir también a adorarlo. Y mentiras que era para ir a matarlo. Entonces ellos encontraron a Jesús y cuando lo encontraron lo adoraron, pero vinieron sueños de Dios que les dijeron a ellos, no vuelvan a Herodes, váyanse por otra parte, y así lo hicieron. ¿Y cómo vino esa advertencia? A través de sueños, hermano. Yo tengo una serie de enseñanzas acerca de lo que son los sueños, cómo interpretar los sueños desde la parte bíblica. Porque si usted mira la Biblia, los sueños de Dios venían continuamente. Abraham tuvo sueños de Dios, Jacob tuvo sueños de Dios. Encontramos muchas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que tuvieron sueños que eran revelaciones de Dios. Y debemos estar atentos a ellos. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, pasando en una crisis muy fuerte, ministerial y en otras áreas, yo una noche pues me acosté angustiado y yo le dije al Señor, Señor, yo creo que si yo hubiera vivido en tu tiempo, tú nunca me hubieras escogido como uno de tus discípulos o tus apóstoles. Así le dije al Señor, yo creo que tú nunca me hubieras escogido como a uno de tus discípulos. Resulta de que me acosté y tuve un sueño. Y en 27 años de cristiano es el único sueño que he tenido con el Señor Jesús, el único. Y resulta de que en ese sueño me encontré en una habitación. Y yo vi que el Señor estaba ahí al frente, pero estaba dándome la espalda. Cuando de repente el Señor se volteó y yo pude ver su rostro en el sueño y el Señor se me acercó lentamente y me venía mirando a los ojos. Y cuando llegó cerca de mí, así como a unos 40 centímetros, frenó, se quedó mirándome a los ojos y con su mano derecha hizo su dedo así y me lo puso en el pecho así. Y el Señor me dijo esto: tú eres Pedro, y sobre el fundamento que está en ti edificaré mi iglesia. Yo entiendo que es Pedro. Pedro en griego significa una piedra chiquita, o sea, yo soy una piedra chiquita en la casa de Dios, eso es todo. No es que uno sea alguien especial, no. Pedro es la palabra Petros, que significa una piedra chiquita. Entonces el Señor me habló que yo era una piedra chiquita en su casa, pero que el fundamento que estaba en mí iba a edificar la iglesia. Tremendo. Y además que veníamos de corregir ciertas áreas doctrinales para hablarle a la iglesia la palabra de Dios de una manera más pura y transparente. Entonces sí, tú eres Pedro y sobre el fundamento que está en ti edificaré mi iglesia. Y luego quitó su mano y aparecimos en otra parte. Y yo veía un agua que era regada por las calles y que habían 11 discípulos. Y que yo era el discípulo número 12, como si fuera uno de los 12 discípulos del Señor. Y recuerdo que esa agua estaba regada y el Señor la tomaba y la organizaba en 6 vasijas blancas, hermosas y resplandecientes, 6 vasijas maravillosas. Y cuando yo vi las vasijas entendí el sueño, lo entendí, que Dios nos envió de 2 en 2. Y el agua representa la palabra del Señor. Y entonces desperté de ese sueño. ¿Y qué sucedió? Dios me fortaleció a través de ese sueño. Porque pasé por un tiempo en que quise dejar el ministerio, pero Dios a través de esos sueños me habló, me fortaleció y pude hacer entonces la voluntad de Dios en ese sentido y continuar pues en el ministerio. Los sueños son muy lindos, hermano. Y Dios no me da sueños que porque yo sea alguien especial, no, es simplemente la promesa de su Espíritu. Y por eso en medio de la iglesia hay personas que tienen sueños tan espectaculares, sueños tan hermosos, visiones nocturnas, y Dios les habla de una forma especial a través de los sueños. Y yo oro al Señor para que el Espíritu Santo
te pueda hablar en sueños, como lo ha estado haciendo en estos días con muchos hermanos de la iglesia. Y voy a tocar una última manifestación. Una última manifestación. Escuchar la voz de Dios o las voces de ángeles. Escuchar la voz de Dios o las voces de ángeles. En Hechos capítulo 9 se nos habla que el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, él iba a perseguir a los cristianos a Damasco. Y la Biblia dice que de repente vino un resplandor del día, cayó a tierra y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él escuchó la voz de Dios. Y hay personas en medio de la iglesia que han escuchado la voz en varias oportunidades. Hay personas que Dios los ha llamado a orar en la mañana audiblemente y les llama: Mauricio, levántate. Aurora, levántate. Ven y ora. O vienen palabras audibles de parte del Señor. También encontramos en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8, Isaías 6, del 1 al 8, cómo Isaías vio la gloria de Dios en el templo y vio los querubines y escuchó sus voces que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de tu gloria. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, Él trae la voz de Dios. Y por eso muchos van a escuchar la voz de Dios o van a escuchar los ángeles. Aquí una hermanita de la iglesia, y le ha pasado ya a varios, pero hay una que me contó el testimonio, que en una alabanza y adoración hace algunos años atrás, mientras que se estaba teniendo la adoración a Dios, ella comenzó a escuchar unos coros celestiales, unas voces tremendas, y él decía: esas no son las voces de los hermanos, porque eran voces hermosas, voces en tonos demasiado altos, y escuchaba una música espectacular. Y ella luego me contó el testimonio asombrada y me decía: ¿qué es eso tan lindo? Yo le dije: hermana, lo que pasa es que cuando nosotros cantamos, hay ángeles que están también adorando con nosotros al Señor, se unen a nuestra adoración, y eso es muy hermoso, y Dios lo va a continuar haciendo. Y dígale al Señor: permíteme escuchar tu voz. Dígale: Espíritu Santo, háblame, porque estas cosas son para aquellos que tienen hambre de Dios, que quieren escuchar las cosas profundas del Señor. Voy a orar por un minuto, voy a orar por un momento, y vamos a pedir a Dios que se glorifique en nuestras vidas. Bendito Dios, te damos gracias en este momento tan especial, porque tú has estado, Señor, en esta reunión, y sé que tu unción, Señor, ha fluido, que tú has tocado los corazones de tus hijos, Señor. Sé que tú les vas a dar una impartición de fe y del Espíritu Santo para que puedan creer en tus maravillas y en tus prodigios. Jesús dijo: no salgan a predicar hasta que no venga sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo no esté sobre vosotros. Pero cuando Él venga, me serán testigos. Así que dile: Señor, hoy te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre mí. Derrama tu gloria, derrama tu presencia, Señor, porque esa es la promesa del Padre. Es el regalo que tú me tienes por aceptar a Jesús. Y yo te pido que hoy me bautices en el Espíritu. Dame esa presencia maravillosa que me visite, que toque mi vida, que toque mi corazón, bendito Rey. Levántame espiritualmente. Espíritu de Dios, bienvenido a mi vida, a mi hogar, bienvenido a mi ministerio, bienvenido a todo lo que hago. Toma el control, porque tú eres el Señor. Dirige tú, enséñame tú, háblame en el nombre de Jesús y glorifícate en mi vida. Quiero una vida cristiana
donde tenga la experiencia con la gloria de Dios. Porque yo sé que Dios es vivo, que Dios se manifiesta, que Dios es poderoso, que para Él nada hay imposible. Yo creo en los milagros de Dios, creo en las manifestaciones de Dios, creo en la gloria de Dios. Y si algo sucedió en los tiempos de los apóstoles, puede suceder hoy en día. En el nombre de Jesús de Nazaret, por la llaga de Jesús y por el nombre de Jesús, recibe sanidad allá donde te encuentres en este momento. Recibe la unción del Espíritu Santo. Acerca tu mano ahí al celular, o si estás viendo esta transmisión a través de la televisión, pon tu mano y recibe la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Ahora mismo sé sano, sé sana. Recibe libertad en tu vida. Todo espíritu de opresión sale fuera y la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Recibe la unción en este momento. Una impartición de fe. Se va la incredulidad y viene la fe. Y la gloria de Dios fluye, sanando, liberando, obrando con poder y autoridad. Recibe la gloria de Dios. Recibe la presencia del Espíritu Santo. Recibe esa gloria de Dios. Yo puedo sentir que el Espíritu de Dios está ministrando, que Dios está tocando allá en los hogares, que el Señor está ungiendo en este momento. Hay personas que están comenzando a sentir la presencia de Dios. Hay personas que sus lágrimas comenzarán a bajar por sus mejillas porque están sintiendo la gloria de Dios. Recibe. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque tú te estás glorificando en este momento. Visita a tu pueblo. Visita, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora ora conmigo y dile: Señor, yo te pido que a partir de hoy, Señor, tu presencia esté conmigo. Que tu presencia se manifieste continuamente. Ven a mi vida en sueños. Ven con visiones, con éxtasis. Envía a tus ángeles, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva maravillosamente. Bautízame en otros idiomas, en el don de lenguas. Bautízame, Señor. Quiero hablar en el Espíritu. Quiero comenzar a ver las cosas grandes tuyas. Quiero que te manifiestes de una manera especial. Por eso te doy gracias por todo lo que tú haces, Señor. Dile gracias, Señor, porque tú me unges. Dile gracias, Señor, porque tú me llenas. Dile gracias, Señor, por esa presencia maravillosa. Recibe la unción de Dios, recíbela en el nombre de Jesús. Recibe la presencia de Dios, que está fuerte. Yo siento fuerte la gloria de Dios. Recíbela, porque tú eres el Señor, porque tú eres Dios y eres poderoso, y tu presencia viene porque tú nos amas, Señor, por amor. Gracias, papá, por la bendición de esta mañana y por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de gloria y de tu presencia. Gracias por tu pueblo. En el nombre de Jesús, que tu rostro resplandezca sobre ellos. Que tu presencia les acompañe en todo momento y en todo lugar. Que la vida de oración se vuelva viva y que la vida cristiana se vuelva en algo sobrenatural por el poder de Dios. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanitos y amigos que han estado en esta transmisión. Que la gloria sea siempre para Jesús. Amén.